Margaret Collins estaba en la cocina de su casita en las afueras de Seattle, preparando su café de la mañana mientras veía una foto de su nieta Emma sobre la mesa. La sonrisa de Emma, que tenía 6 años, se parecía muchísimo a los ojos tiernos de su esposo fallecido, John. Ya habían pasado 5 años desde que John murió repentinamente de un infarto. Después de trabajar por 40 años como enfermera en el hospital del barrio, Margaret vivía una jubilación tranquila. Su hijo David trabajaba como ingeniero de sistemas en una empresa importante de tecnología. Era un hombre trabajador y responsable. El orgullo de Margaret. Se había divorciado de su primera esposa hace 7 años y desde entonces criaba solo a Emma. Margaret siempre comprendió las broncas de su hijo y lo apoyó en todo lo que pudo. Visitar a su nieta una vez al mes era lo que más la hacía feliz. Emma era una niña muy alegre que se emocionaba muchísimo cada vez que su abuela la iba a ver. El tiempo que pasaban horneando galetas, leyendo cuentos ilustrados o jugando en el parque, eran los momentos más felices para Margaret. Sin embargo, últimamente notaba que su hijo se comunicaba cada vez menos. Antes hablaban por teléfono 2 o 3 veces por semana, pero ahora apenas unas cuantas veces al mes. Aunque entendía que David podía estar ocupado con el trabajo, su instinto de madre le decía que algo andaba mal. 3 meses atrás, David le contó que había conocido a alguien. Se llamaba Linda, una madre soltera con una hija de 8 años. Margaret la recibió con buenos deseos, esperando que su hijo pudiera ser feliz. Pensó que le haría bien tener una pareja comprensiva después de haber criado a Emma solo durante tanto tiempo. Pero desde que Linda apareció en sus vidas, Margaret casi no veía a su nieta. David lo explicó que necesitaban tiempo para adaptarse a la nueva dinámica familiar, y que quería que Emma y la hija de Linda se llevaran bien poco a poco. Margaret, respetando la decisión de su hijo, decidió darle espacio. Pero pasaron 3 meses y la situación seguía igual. Ni siquiera podía hablar por teléfono con Emma. Y recordaba la última vez que escuchó su voz. Cada vez que llamaba a David, él le contestaba con un estoy ocupado o un tal vez después, sin que se concretara ninguna visita. Un día, mirando por la ventana, Margaret pensó, ¿será que a su nueva pareja lo incomoda mi presencia? ¿Será que para David, que está pensando en casarse otra vez, soy un estorbo? Esos pensamientos la angustiaban. ¿Cómo estaría Emma? ¿Se lavaba bien con su nueva mamá? ¿Y se había olvidado de su abuela? Margaret, que había pasado toda su vida cuidando pacientes, sabía detectar cuando algo no andaba bien. Y David no se comportaba como siempre, su voz era tensa, como si trajera prisa o escondiera algo. Ese fin de semana por la tarde, Margaret tomó una decisión. No había visto a su nieta en 3 meses y, sin importar que tan ocupados estuvieran o cuánto tiempo necesitaran para adaptarse, ella sentía que tenía derecho como abuela a asegurarse de que su nieta estuviera bien. Buscó la dirección de David, la misma casa que él había comprado 2 años atrás, cerca de la escuela primaria de Emma. Decidió ir a visitarlos al día siguiente, sin avisar. Mientras se imaginaba la carita feliz de Emma al verla llegar, el corazón le dio un brinco de alegría que no sentía desde hacía mucho. A la tarde siguiente, Margaret se encaminó hacia la casa de su hijo. Llevaba en las manos una bolsa de papel con galetas hechas por ella misma y un peluchito para su nieta. El cielo autumnal de Seattle estaba nublado y un vientecito frío le rozaba las mejillas. La colonia donde vivía su hijo estaba muy tranquila, con las hojas secas tiradas por todos los jardines del frente. Cuando llegó a la casa de David, Margaret se detuvo un momento. Algo se sentía raro. El jardín delantero, que siempre había estado bien cuidado, ahora se veía abandonado. El pasto estaba todo crecido y las flores se estaban marchitando. Había montones de periódicos viejos y anuncios acumulados en el buzón. Las hojas secas cubrían los escalones de la entrada, como si nadie se hubiera molestado en barrer. Margaret respiró hondo y tocó el tambor. Esperaba escuchar a Emma corriendo por el pasillo como siempre lo hacía, pero todo estaba en silencio. Volvió a tocar el tambor. Nada.
Miro hacia el camino de entrada y no veo el coche de David. Quizás estaba en el trabajo. Pensó. Pero linda y los niños deberían estar en casa. Se acercó a una ventana para asomarse. Las cortinas de la sala estaban entrecerradas, pero había un huequito por donde pudo ver adentro, lo que alcanzó a ver hizo fruncir el seno. La casa, que siempre había estado limpia y bien ordenada, ahora estaba hecha un desastre. Los cojines estaban tirados en el sillón, la mesa de centro llena de platos sucios y botellas de plástico vacías, había juguetes por todos lados, pero no eran de Emma. Margaret conocía a su nieta. Y Emma siempre recogía todo después de jugar. Ella misma así lo había enseñado. Los juguetes tirados allí no se veían como si alguien hubiera jugado con cuidado. Más bien, estaban como aventados a lo loco. Margaret decidió rodear la casa. Cuando llegó a la parte de atrás, se quedó helada. La puerta trasera estaba entreabierta, no solo sin seguro, sino abierta de par en par. Su hijo era muy cuidadoso. Siempre aseguraba todas las puertas antes de salir. Dudó por un momento. Tal vez no estaba bien meter sin permiso, pero la preocupación por Emma no la dejaba en paz. Se paró en la puerta y gritó: David, Emma, soy la abuela. ¿Hey alguien? Nadie respondió. Pero desde adentro alcanzó a oír unos ruidos leves. No era una televisión en música. Sonaba como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Margaret, con el corazón acelerado, empujó la puerta y entró. La cocina estaba irreconocible. Había platos sucios hasta el tope en el fregadero y restos de comida abandonados en la barra. En el refri había dibujos hechos por niños, pero no eran de Emma. Las personas en los dibujos eran diferentes, como si hubiera otra familia. Pasó a la sala y la desorganización era todavía peor. Había migas de comida debajo del sillón y manchas en la alfombra, como si hubiera derramado algo contra una de las paredes. Varias cajas de cartón grandes estaban apiladas, parecía que alguien se estaba mudando. Margaret miró hacia las escaleras. De arriba venían ruidos suaves. No eran pasos, eran como arrastres, acompañados de pequeños golpecitos, como si algo se moviera poco a poco. Pensó, tal vez Emma está arriba, llegando. Y entonces gritó, con voz temblorosa pero firme: Emma, mi amor, soy la abuela. Margaret llamó desde el pie de las escaleras. Emma, David, soy la abuela. Pero nadie contestó. Los ruidos seguían allí. Sin embargo, no se oía la vocecita alegre de una niña. Una angustia pasada se le fue acumulando en el pecho. Empezó a subir las escaleras. Cada escalón de madera crujía bajo su peso. Subió con cuidado, paso a paso, observando todo a su alrededor. El pasillo de arriba estaba oscuro. Varias puertas estaban cerradas. Los sonidos venían claramente del cuarto del fondo, pero algo no cuadraba. Cuando Margaret había venido antes, la recámara de Emma estaba al principio del pasillo. Tenía letras del abecedario pegadas en la pared y un letrero hecho a mano con su nombre colgado en la puerta. Ahora, esa puerta ya no tenía el letrero. Con el corazón acelerado, Margaret puso la mano en la perilla de la puerta, tocó suavemente y luego la empujó. La abrió con cuidado. Estaba vacía. La cama de Emma, su baúl de juguetes, el escritorio, todo se había ido. No quedaba nada, ni las fotos ni las decoraciones que solían llenar la habitación. Era como si nadie hubiera vivido ahí nunca. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Dónde está Emma?, pensó. ¿Por qué quitaron todo? ¿Qué está pasando con David? De pronto, los sonidos volvieron. Esta vez, se escuchaban más claros, algo arrastrándose por el suelo, y un llanto bajito, un sollozo. Margaret se dirigió al fondo del pasillo, siguiendo el ruido. La recámara de donde venían los sonidos había sido, hasta donde ella sabía, el estudio de David, pero ahora notó algo que la hizo detenerse. Habían puesto una cerradura nueva, de esas que se cierran por fuera, no por dentro. Con las manos temblorosas, giró la perilla. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió sin resistencia. Y en ese instante, un olor desagradable la golpeó, un tufo a encierro, sudor y suciedad. Era el aire viciado de un cuarto sin ventilar en varios días. La habitación estaba oscura,
con las cortinas cerradas completamente. En una esquina, algo llamó su atención, una silueta pequeña, acurrucada contra la pared. Se acercó, era un niño, o más bien, una niña. Pero lo que vio le cortó la respiración. En la muñeca de la niña, algo brillaba, un metal. Margaret se acercó más, eran esposas. Sus piernas comenzaron a temblar. La niña estaba sucia, con la ropa desgastada y visiblemente sin cambiarse en días. Tenía moretones en los brazos y en las piernas, moretones grandes, azules. Pero lo más doloroso, eran sus ojos. Unos ojos vacíos, sin brillo, llenos de miedo. La miraban con una mezcla de terror y desesperanza. Margaret se quedó congelada en la puerta. ¿Esto está pasando de verdad?, pensó. ¿Estoy viendo esto en casa de mi hijo? Pero no era una pesadilla, era real, completamente real. La niña se encogió, como si esperara un golpe, y desvió la mirada. Ese simple gesto le gritó a Margaret una verdad dolorosa. Esa pequeña había estado viviendo con miedo, por mucho, mucho tiempo. Con la vista más clara en la penumbra, pudo notar que la niña tenía entre 6 y 8 años, pero no era Emma. El color de su cabello era distinto, su cuerpo también era diferente. Emma no estaba ahí. La niña estaba sentada con la espalda recargada en la pared, con las rodillas apretadas contra el pecho, y sí, tenía esposas en las muñecas. El otro extremo estaba atado a un tubo clavado en la pared. En cuanto Margaret vio eso, sintió que se le apretaba el pecho. Después de más de 40 años como enfermera, jamás había visto algo tan desgarrador. La ropa de la niña estaba sucia, rota, claramente llevaba días sin cambiarse, en los brazos, llenos de moretones morados y azulados, unos recientes, otros viejos. Se veía la historia de un dolor que venía de mucho tiempo atrás. Su carita estaba pálida, con las mejillas hundidas, desnutrida, eso era evidente. Pero lo que más le partió el alma fueron sus ojos. No tenían brillo, eran ojos apagados, sin alma, como si ya no le quedara esperanza, ojos llenos de miedo, de desconfianza absoluta en los adultos. Incluso cuando Margaret entró al cuarto, la niña ni siquiera la volteó a ver. Margaret caminó despacio por la habitación. El piso estaba sucio, y en las esquinas había varios botes de plástico que, por el olor, parecían haber servido para comida, y para otras cosas. Había una ventana, pero estaba tapada completamente con cortinas gruesas, que no dejaban pasar ni un rayo de luz. El aire estaba cargado, viciado. Era claro que nadie había ventilado ese cuarto en días. Todo está bien, no tengas miedo, dijo Margaret con la voz más suave que pudo. Soy la abuela, no voy a hacerte daño. La niña se encogió todavía más, parecía reaccionar al tono, pero no levantó la mirada. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Margaret entendiera que esta niña probablemente había sufrido maltrato por mucho, muchísimo tiempo. Margaret se arrodilló lentamente, sin acercarse demasiado. Su experiencia como enfermera le decía que los movimientos bruscos o las voces fuertes podían hacer más daño que bien. Había que ir despacio. ¿Cómo te llamas?, preguntó en un susurro. La respuesta tardó, pero llegó, temblorosa. Sofía. Sofía, es un nombre muy bonito, le sonrió Margaret. Yo soy Margaret. ¿Sabes cuánto tiempo llevas aquí? Sofía negó con la cabeza. Tal vez ya había perdido la noción del tiempo. No había reloj, ni calendario, ni forma de saber si era de día o de noche. Vivía aislada del mundo, enterrada en esa oscuridad. Las esposas eran de metal grueso, de esas que no se quitan sin una llave. Las muñecas de Sofía estaban rojas, irritadas, señal de que llevaba ahí mucho tiempo, encadenada. ¿Quién te puso aquí, Sofía?, preguntó Margaret con cuidado. La niña no respondió, solo se encogió más, como si temiera que la pregunta tuviera consecuencias. El corazón de Margaret se llenó de rabia y de tristeza. ¿Cuánto ha sufrido esta niña?, pensó. ¿La han alimentado bien? ¿Ha recibido atención médica? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en la casa de mi hijo? Con manos temblorosas, Margaret sacó su celular. Tenía que llamar a David. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tal vez alguien más estaba usando la casa. Tal vez David no sabía nada. Tal vez era un error. Tenía que creerlo. Tenía que esperar que no fuera lo que parecía. Espera un momento, Sofía le dijo con ternura. Te voy a ayudar, te lo prometo. Sofía asintió apenas, pero en ese pequeño movimiento, Margaret sintió un rayito de esperanza. Tal vez todavía se podía hacer algo. Se levantó, salió del cuarto y marcó el número de su hijo.
Los segundos que tardó en conectar la llamada se sintieron eternos. Su corazón golpeaba fuerte y las manos le temblaban como nunca. Hola, habla David, se escuchó la voz de su hijo. Sonaba como siempre, ocupado, apurado. David, soy yo, respondió Margaret con la voz rota. Estoy en tu casa, ahora mismo. Hubo un silencio en la línea. Mamá, ¿qué haces en la casa? ¿Cómo entraste?, preguntó David, con un tono tenso. La puerta trasera estaba abierta. David, algo horrible está pasando, hay una niña aquí arriba. Está esposada. Se llama Sofía. Otro silencio. Margaret esperó, segura de que su hijo reaccionaría sorprendido, tal vez alarmado. Seguro lo explicaría enseguida. Tal vez había una confusión, algo que no estaba entendiendo bien. Pero la respuesta de David no fue lo que esperaba. Mamá, ¿de qué hablas? Yo ya no vivo ahí, me mudé hace 3 semanas. ¿Quién es esa niña? Margaret se quedó helada. La voz de su hijo sonaba confundida, pero también extrañamente calmada. Pero esta es tu casa, estoy en la dirección que tú me diste, y hay una niña aquí, está encadenada. David, es real. Mamá, tranquila, ya no vivo ahí, estoy en otro departamento con Linda, tal vez te equivocaste de dirección. Margaret frunció el ceño. No podía estar equivocada. El buzón tenía el nombre de su hijo, todo en el interior era igual a como lo recordaba. ¿Y Emma? Quiero ver a mi nieta, dijo con voz temblorosa. La voz de David se volvió más seca, más distante. Emma está con su mamá, por temas legales, no la puedo ver ahorita. Hizo una pausa. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Margaret no supo qué responder. ¿David mentía? ¿O de verdad no sabía nada? Pero lo que tenía frente a ella era irrefutable. Sofía estaba ahí, y necesitaba ayuda. No estoy mintiendo, David. Hay una niña aquí, está en mal estado, esposada, tienes que venir ya. Mamá, estoy en el trabajo, no puedo ir ahorita. Si de verdad hay un problema, llama a la policía, pero yo ya no vivo ahí, no tengo idea de lo que estás diciendo. Y con eso, colgó. Margaret miró la pantalla de su celular. Su hijo no estaba reaccionando como debería. Cualquier padre, ante algo así, saldría corriendo, pero David habló como si no le importara nada. Volvió al cuarto. Sofía seguía sentada en la misma posición. Cuando la vio, Margaret supo lo que tenía que hacer. No importaba lo que dijera su hijo. Esta niña necesitaba ayuda. Sofía, no te preocupes. Te prometo que voy a ayudarte, le dijo con toda la ternura que pudo. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Y si David estaba involucrado? ¿Y si la metían en un lío aún peor? No podía arriesgarse sin saber la verdad. Tenía que entender qué estaba pasando. Margaret tomó una decisión. Esa noche, iba a vigilar. Quería ver quién entraba y salía. Quería saber quién estaba detrás de todo esto. Le dejó a Sofía una botellita de agua y unas galletas para que comiera algo. Luego le prometió que volvería. Acomodó la puerta para que pareciera que no había sido abierta, y salió de la casa justo antes de que anocheciera. Se escondió bajo la sombra de un gran roble, justo frente a la casa. Desde ahí, oculta entre la oscuridad, podía ver perfectamente la entrada. La noche estaba helada. El suéter ligero que llevaba no era suficiente, pero no se movió. No podía irse. No hasta saber la verdad. Alrededor de las 7 de la noche, un carro se detuvo frente a la casa. Era un sedán azul. Margaret no lo reconoció. Una mujer bajó del auto. Tenía el cabello castaño hasta los hombros, recogido hacia atrás, y vestía como si viniera del trabajo, con un traje formal. Se veía cansada mientras volteaba a todos lados, asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Luego caminó directo hacia la entrada trasera de la casa. Margaret contuvo la respiración, observando desde su escondite. No tenía ni idea de quién era esa mujer, ni por qué tenía acceso a la casa de su hijo. La mujer sacó una llave, abrió la puerta trasera con toda tranquilidad y entró como si fuera dueña del lugar. Unos minutos después, se encendieron las luces del piso de arriba. Pasaron como 30 minutos cuando Margaret vio una sombra moverse tras las cortinas. Era la misma mujer, había entrado al cuarto donde estaba Sofía. Margaret se inclinó un poco más desde detrás del árbol, tratando de ver con más claridad lo que ocurría. Después de unos momentos, se escuchó la voz de la mujer, tal vez porque la ventana estaba entreabierta. Su voz se coló en medio del silencio de la noche. Sofía, ¿otra vez llorando? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso?, dijo la mujer, con un tono frío, seco.
lleno de molestia. A Margaret se le heló la piel. No había ni una pizca de cariño en su voz. Era como si estuviera hablándole a un mueble, a algo molesto que quería ignorar. Aquí está tu comida para estos 3 días, continuó la mujer. También te dejo agua, así que cuídala. No sé cuándo voy a poder volver. Margaret se dio cuenta, le estaba dejando muy poca comida y agua, cada 3 días. Para una niña tan pequeña, eso era inhumano. Luego la mujer volvió a hablar, esta vez como si hablara sola. Le dije a David que la estoy educando en casa, para que nadie sospeche porque no va a la escuela, y a los vecinos les conté que tiene autismo severo, que no puede socializar, la excusa perfecta. El corazón de Margaret se paralizó, todo era una mentira planeada. Esa mujer estaba ocultando la existencia de Sofía con pretextos muy bien pensados, y claramente tenía una relación con su hijo David. La mujer siguió hablando. Las visitas de los del DIF solo son una vez al mes, solo tengo que actuar normal cuando vienen, todo es teatro, puro show. Margaret no podía creer lo que oía. Esa mujer había engañado incluso a los servicios de protección infantil. Una vez al mes fingía ser una buena cuidadora, el resto del tiempo tenía a Sofía encerrada, como prisionera. Pero ya casi se acaba esto, dijo la mujer con un tono satisfecho. En cuanto quede cerrado lo del matrimonio con David, voy a mandar a Sofía a una institución. Como no se puede adaptar a lugares nuevos, se va a volver un problema de otro. Margaret se llevó la mano a la boca para no gritar. Esa mujer era Linda, la nueva pareja de David, y trataba a su hija como si fuera un estorbo. No solo la maltrataba, planeaba deshacerse de ella. La voz de Linda no se detenía. David es muy blando. Dice cosas como, yo también quiero darle amor a Sofía, pero los hombres cambian cuando se enfrentan a la realidad. Si sigo exagerando los reportes sobre su comportamiento, al rato va a aceptar que lo mejor es enviarla a una institución. Fue entonces cuando Margaret entendió todo. David estaba siendo manipulado. No tenía ni idea de lo que de verdad le estaban haciendo a su hija. Linda le había estado metiendo ideas falsas a su hijo, haciéndole creer que Sofía era una niña problemática. Bueno, un poquito más de paciencia, se escuchó decir a Linda. La mamá de David llamó hoy, pero le dije que él ya no vive aquí, así que no pasa nada, no va a sospechar nada. A Margaret le temblaban las manos. Por fin entendía la reacción de su hijo durante esa extraña llamada. David sí se había mudado a otra casa con Linda, y de verdad no vivía ahí. Pero Linda seguía usando esa casa a escondidas para encerrar a Sofía. Le mentía a David diciéndole que la niña estaba bien cuidada en otro lado, mientras en realidad la tenía encerrada y maltratada. Se escucharon pasos en el piso de arriba. Poco después, las luces del piso de abajo se encendieron. Linda había bajado. Desde su escondite, Margaret se asomó un poco más desde detrás del árbol para ver mejor por la ventana de la sala. Ahí estaba Linda, hablando por teléfono. David, soy yo, Linda. Supongo que recibiste una llamada rara de tu mamá, ¿verdad? Margaret apretó los dientes. Estaban hablando sobre ella. Sí, está muy confundida. Capaz que ya son los primeros signos de demencia. A esa edad ya sabes cómo es, no te preocupes. El corazón de Margaret se llenó de rabia. Linda estaba manipulando a su hijo. Le estaba diciendo que su madre tenía demencia para que no le creyera. Y luego, como si nada, siguió mintiendo sobre Sofía. Sofía está bien. El nuevo tratamiento le está funcionando y se ha calmado mucho, pero el doctor recomienda que no tenga contacto con gente nueva por ahora. Todo era mentira. Mientras le decía eso a David, en realidad tenía a la niña encerrada, sin comida suficiente, sufriendo. Cuando terminó la llamada, Linda empezó a moverse por la casa, revisando todo como si buscara algo. De pronto sacó una maleta grande y comenzó a empacar. Ya se acabó el tiempo en este lugar, dijo en voz baja. La mamá de David ya anda husmeando. Tengo que moverla a otro lado. Margaret sintió como el miedo le oprimía el pecho. Linda planeaba llevarse a Sofía a otro lugar. Si lo lograba, sería casi imposible volver a encontrarla. Linda subió de nuevo. Esta vez, los ruidos eran más fuertes. Parecía que subía con maletas, y se escuchaba su voz hablándole a Sofía. Mañana nos vamos a otro lado, un lugar más tranquilo, y pronto te van a llevar a una institución. Así David y yo por fin vamos a estar libres. Margaret ya no aguantó más. No podía quedarse ahí sin hacer nada. La vida de Sofía estaba en juego. Con manos temblorosas, sacó su celular y marcó al 911. ¿Cuál es su emergencia?, respondió una voz seria. Necesito a la policía, por favor. Es un caso de abuso infantil,
Está ocurriendo en este momento, susurró Margaret, lo más bajito que pudo. Le dio al operador la dirección exacta de la casa y explicó rápidamente lo que estaba pasando. El operador la tranquilizó y le dijo que una patrulla iba en camino. 15 minutos después, se empezaron a escuchar las sirenas a lo lejos. Desde dentro de la casa se notaban movimientos rápidos, casi desesperados. Linda ya estaba en pánico. Pero ya era demasiado tarde. La patrulla llegó, y los oficiales rodearon la casa. Margaret salió de entre los árboles y levantó la mano para llamar su atención. Yo fui la que llamó. Hay una niña encerrada en el cuarto de arriba. Esa misma noche, Linda fue arrestada por abuso infantil y por privación ilegal de la libertad. Sofía fue llevada al hospital en ambulancia y por fin recibió la atención médica que necesitaba. Margaret dio un testimonio completo en la estación de policía, revelando todo el infierno de abuso sistemático que la niña había vivido durante 3 años. La verdad era más espantosa de lo que cualquiera imaginaba. Pero lo importante era que Sofía fue salvada. Esa fue la verdadera victoria. Habían pasado 6 meses desde aquel día. La primavera en Seattle estaba llena de flores de cerezo, y el pequeño jardín de Margaret también comenzaba a llenarse de vida. Sentada en una banca de madera, Margaret sostenía una carta entre las manos. Era un informe de los papás adoptivos de Sofía. Un resumen de su progreso. La investigación policial había destapado toda la verdad sobre Linda. Después de divorciarse de su exesposo y quedarse con la custodia de Sofía, todo cambió cuando empezó a salir con David. A partir de ahí, comenzó a ver a su hija como un estorbo. Primero fue abuso emocional, y después escaló a violencia física. Con tal de afianzar su relación con David, Linda se la pasó pintando a Sofía como una niña con muchos problemas. Se aprovechó del corazón noble de David, convenciéndolo de que lo mejor para la niña era vivir en una institución especializada. David había sido completamente engañado. Lo más escalofriante fue enterarse de cuánto tiempo Sofía había estado encerrada. 3 años. Encerrada en una sola habitación. Comía una vez al día, a veces pasaban 2 días sin que le dieran nada. Solo la dejaban ir al baño en horarios fijos, como si fuera una prisionera. Ni siquiera le permitieron conservar su dignidad más básica. Linda también había engañado de forma muy cuidadosa a los servicios de protección infantil. Cada mes, cuando hacían una revisión por teléfono, Linda fingía que todo estaba bien. Sacaba a Sofía solo en ese momento, y actuaban como si fueran madre e hija normales. Su actuación era tan convincente, que ningún trabajador social sospechó nada. Durante el juicio, el testimonio de Margaret fue clave. Las grabaciones que tenía de los monólogos de Linda y el informe médico detallado confirmaron sin lugar a dudas el abuso que Sofía sufrió durante 3 años. Linda fue condenada por múltiples cargos: abuso infantil, privación ilegal de la libertad, y falsedad en declaraciones ante servicios sociales. La sentenciaron a 15 años de prisión. David no participó directamente en el abuso, pero sí recibió una sentencia suspendida por negligencia, por no haber prestado la atención suficiente. También se le restringió temporalmente la custodia de Emma. Por ahora, solo puede verla bajo supervisión. Pero lo más importante de todo fue la recuperación de Sofía. Cuando la rescataron, estaba severamente desnutrida y sufría de estrés postraumático. Pero gracias al tratamiento especializado y al cariño de su nueva familia adoptiva, poco a poco empezó a mejorar. Sus papás adoptivos, los Johnson, son una pareja con mucha experiencia en el cuidado de niños. En la carta que enviaron, contaban que durante los primeros meses Sofía no le habló a nadie, pero recientemente, empezó a sonreír. Ya asiste a la escuela, y poco a poco está empezando a convivir con otros niños de su edad. Dicen que le encanta dibujar. Ayer, según la carta, hizo un dibujo, un arco iris. El primero que ha hecho. Un arco iris hermoso y lleno de color. Eso les dio esperanza. Margaret se limpió las lágrimas con una sonrisa. El hecho de que Sofía dibujara un arco iris significaba que, poco a poco, el color estaba regresando a su corazón. También su relación con Emma se estaba sanando poco a poco. Hasta que se resolviera lo de David, Emma pasaba los fines de semana en casa de su abuela Margaret. Al principio, su nieta no entendía muy bien qué le había pasado a la familia. Pero poco a poco, Margaret fue explicándole todo con palabras que una niña de su edad pudiera comprender. «Abue, ¿Sofía va a estar bien?», le preguntó Emma la semana pasada. «Sí, mi amor», le respondió Margaret con una sonrisa tranquila. «Va a mejorar. A veces toma tiempo, pero con amor y paciencia, las personas pueden sanar».
Esa experiencia llevó a Margaret a reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa ser familia. Porque al final, los lazos de sangre no lo son todo. Lo que de verdad forma una familia es el deseo de proteger, de cuidar, de ver feliz al otro. Con cuidado, Margaret dobló la carta y la guardó en un cajón especial. Al día siguiente tenía pensado asistir como voluntaria con una organización local que apoya a niños en situación vulnerable. Quería usar lo que había vivido para ayudar a otros pequeños que también necesitaran una mano. Mientras pensaba en eso, un pajarito se posó en el cerezo del jardín y entonó una melodía suave, como si anunciara algo. Una nueva etapa estaba comenzando. Para Sofía, para Emma, y también para Margaret. Era el inicio de una vida diferente. Una vida donde, con amor y valor, cualquier herida puede sanar, cualquier dificultad puede superarse. Y Margaret lo creía con todo el corazón. Porque ahora sabía que esa creencia no estaba equivocada.